Continuamos con mucho más de La Primera y tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Jorge Richter, vocero presidencial. Don Jorge, bienvenido aquí a La Primera. Dani y Alessandro le dan la bienvenida. Buen día, es para mí, por supuesto, un gusto estar con ustedes acá en ATV después de tanto tiempo. No, el placer es nuestro y bueno, se están dando varios cambios. Vamos a hablar textualmente de la salud del presidente, que ahora ha emprendido un viaje hacia el país hermano de Brasil. Sí, el presidente se ha ausentado para realizar estudios médicos que son de orden preventivo fundamentalmente. Todos conocemos que él ha tenido una enfermedad crítica hace unos años atrás, que la ha ido superando. Hoy en día se encuentra en un estándar de superación de la enfermedad, pero esta requiere, de acuerdo a los protocolos médicos, requiere análisis, estudios preventivos cada un año. Antes estos análisis se tenían que realizar cada 3 meses, posteriormente cada 6 y hoy en día una vez por año, de forma tal de que se pueda verificar de que la enfermedad no se reactiva, la enfermedad está absolutamente controlada. Eso es importante, es una cuestión muy privativa, por supuesto, del presidente, pero sí podemos señalar de que su salud se encuentra fortalecida y estable. Era un momento muy especial, ¿no? Dada el inicio de la presidencia de Luis Arce y varias señales, ¿no, Dani, que hemos podido observar en este viaje que ha emprendido también hacia Brasil. Ha usado un vuelo comercial. Bueno, hay algunos elementos que caracterizan a la personalidad del señor Luis Arce, del presidente. Uno de ellos es, por ejemplo, la utilización de los vuelos comerciales. Cuando se trasladó al departamento de Potosí, lo hizo, sin embargo, por tierra. No utilizó ni el avión presidencial ni buscó algún vuelo comercial, lo hizo esto por tierra. Forma parte de las características propias, pero no es en definitiva el elemento central que va a hacer una categorización o una referencia plena del estilo del presidente. Esto lo podemos encontrar en otros elementos que ya son de orden político, de gestión gubernamental. Por ejemplo, ¿dónde asigna el presidente sus mayores prioridades en esta gestión? Sus decisiones atraviesan qué escenarios. Y esto está señalado básicamente por ejemplo, les cito esto, el activar la ley que permite a los bolivianos que puedan tener la enfermedad o el contagio del COVID-19 a ser atendidos en una situación de emergencia en espacios y en estructuras que son de carácter privado. Estos elementos son los que configuran la asignación de prioridades que lo caracterizan. Y esto es lo que hay que observar, porque la cuestión del avión, por ejemplo, en algún momento que el presidente tenga que trasladarse a algún escenario o algún punto del país donde no haya un vuelo comercial, pero su presencia sea demandada con urgencia, seguramente podrá utilizar el avión presidencial, pero el avión presidencial está para estos temas también. Entonces, no es el debate central el uso del avión, los vuelos comerciales, sino la asignación de prioridades que caracterizan a una gestión de gobierno. Bueno, se ha hablado de prioridades, creo que es muy importante saber, hoy en la noche retorna el presidente y seguramente hay puntos que se van a tocar como prioritarios. ¿Cuáles van a ser? Fundamentalmente lo primero va a ser comunicarle al país cómo han resultado estos exámenes para que la gente también tenga la certidumbre, la información necesaria, precisa respecto del mandatario. El segundo elemento, el presidente está abocado a la cuestión de la reactivación económica del país. Esa reactivación económica funciona de la mano de lo que significa también una repercusión inmediata con la reactivación social. Hablamos de reactivación social, esto significa que la gente empiece a sentir que las medidas que se toman para lograr una economía que vaya en crecimiento también lo beneficien de forma inmediata, de forma sistemática. Esta es la lógica de los bonos, esta es también la lógica de reactivar los proyectos regionales, por ejemplo el tren metropolitano en Cochabamba.
Esto es un conjunto de medidas, esto sí caracteriza una gestión porque son prioridades que se establecen, es un conjunto de medidas para dinamizar la demanda interna, para dinamizar la economía, poder ir saliendo de la caída del Producto Interno Bruto hacia niveles primero de equilibrio y después buscar hacia fines del próximo año, buscar ya niveles positivos de crecimiento de nuestra economía. Y ya que hablamos de temas económicos, don Jorge, tenemos entendido que el proyecto del presupuesto general de la Nación ya se encuentra en la Asamblea Legislativa. ¿Podríamos mencionar algunas de las características de este presupuesto proyectado para el próximo año? Fundamentalmente se va a hacer hincapié en lo que significa la inversión pública. Por supuesto que el modelo del cual el señor Luis Arce es el mayor representante está basado sobre una reactivación permanente o una incidencia permanente de lo que son el gasto que permita a los bolivianos activar esta demanda interna. Esto significa una gran cantidad de circulantes, significa obras públicas también, de forma tal de que nuestra economía pueda entrar en una actividad importante. Va a atravesar básicamente este presupuesto por estas áreas, pero también uno de los elementos centrales es la cuestión de la salud, y esto ya está ahora en estudio, la infraestructura suficiente que tiene que tener el Estado en áreas donde todavía Bolivia no cuenta con el potencial, perdón, no es la palabra el potencial, no cuenta con la infraestructura necesaria. Estamos hablando hospitales de cuarto nivel, atención de enfermedades críticas como son cáncer, enfermedades cardíacas, etcétera. Todo esto también requiere una inversión importante y una reactivación de un conjunto de obras que han quedado paralizadas, algunas, y otras que tienen que iniciarse. El presupuesto va a tener básicamente una mirada sobre obras públicas, una mirada sobre reactivación de elementos que son muy sensibles, que han estado puestos también en la campaña y que permitan al país nuevamente poder mover su economía. Esto prioritariamente en el próximo año que viene. Bueno, se hablaba mucho de la proyección del PGN, tengo entendido que versus el que se había presentado y el que se está presentando ahora hay un incremento del 4%, pero este va enfocado ¿a qué área? ¿Hay incremento en presupuesto para la salud? Se pedía también 10% en su momento. ¿Cuál es la proyección de esta área tan importante también en medio de una pandemia? Los recursos que se tienen que invertir están fuertemente, con un acento muy fuerte sobre la cuestión de salud, sobre la cuestión de infraestructura en el país, sobre la cuestión de la reactivación de proyectos que han quedado postergados o que por algún motivo, no es el caso ahora, que por algún motivo fueron dejados de lado. La discusión sobre el porcentaje destinado a salud, seguramente esto va a ser algo que se va a debatir en la Asamblea Legislativa. Pero una de las prioridades mayores del presidente está en la atención importante que hay que hacer con recursos sobre salud para avanzar cualitativamente en una expansión de lo que son nuestras atenciones. Hoy Bolivia atiende paliativamente la cuestión, por ejemplo, del cáncer, pero no lo hace de manera integral, porque no tenemos tampoco la infraestructura necesaria y adecuada. La pregunta: ¿es conveniente mirar y reparar sobre años anteriores respecto de si Bolivia tuvo la oportunidad o no de mejorar estas áreas? Lo importante ahora es una mirada en perspectiva, poder decir esto es lo que se va a realizar. En esa perspectiva, salud es importante y educación también, que necesita no tanto ya un soporte de infraestructura, sino de condiciones que permitan, en situaciones como la pandemia, que nos permitan a nosotros tener posibilidades de efectuar clases. Y hay un elemento también ahí adicional que es importante, la cuestión del COVID-19, que ahora tiene un rebrote que puede terminar siendo importante, lo vamos a conocer en los próximos días, pero que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha señalado que se debe trabajar siempre en análisis de preventivos de contagio, pruebas masivas. El segundo elemento, los respiradores,
porque la afección mayor está sobre la capacidad respiratoria de las personas. Y el tercer elemento, una política comunicacional transparente para que la gente pueda conocer cuál es la verdadera potencialidad de su estado en capacidad de atención. Si una persona cae contagiado, tiene que saber si el Estado tiene o no tiene capacidades de atenderlo. Estas tres áreas van a ser trabajadas, pero las dos primeras que he mencionado requieren también una inversión importante que se está cuantificando para que en los próximos días se pueda informar sobre cómo vamos a caminar en el tema de las pruebas y en el tema de los respiradores. Y hay un factor que estábamos conversando también con Ale, es el factor vacunas, que bueno, evidentemente según algunos estudios, a pesar de que la población, ese 20-30% inicial sea vacunado, todavía los demás deben seguir utilizando barbijos, medidas de prevención, etcétera. ¿Se va a destinar o qué monto se está destinando para poder adquirir esas vacunas y cuál es el mecanismo para poder aplicar a la población? ¿Se está sesgando igual que en otros países ese 20-30% de primera línea? ¿Cómo se va a trabajar sobre el tema? El ministro de Salud ya ha señalado algunas informaciones preliminares sobre cuáles van a ser los criterios, pero está en proceso todavía de decisión cuál va a ser la vacuna, la modalidad de poder llegar a la población, cuáles van a ser los primeros sectores en ser beneficiados, en algunos casos preventivamente, porque están en la primera línea de la acción en la lucha contra el COVID-19. Este es un conjunto de información que se va a dar en esta semana y básicamente se lo va a realizar a través del Ministerio de Salud. Respecto a eso, ¿hay alguna vacuna que se pueda optar? Tenemos dos tipos de vacunas, la rusa, la alemana, ¿o va a ser totalmente anónimo esto a la población? No, no va a ser anónimo. En todo caso, lo que se quiere es que cuando se tome la decisión final de cuál es la vacuna por la cual se vaya a optar, y también en función de las capacidades que tiene el país, entonces esto se va a informar de forma clara. Lo que vamos a buscar evitar es establecer un conjunto de informaciones preliminares solamente por responder, para que después no tengamos que estar cambiando los criterios. Una vez que se tome la decisión, se lo va a comunicar, eso va a ser en el lapso de esta semana, los montos destinados, los cronogramas tentativos de cómo funcionaría primero la llegada de las vacunas, después el operativo para alcanzar a la población, qué segmentos estarán en un primer lugar y por supuesto esto reforzado siempre con campañas de prevención. Y prevención. Es realmente aleatorio lo que pueda suceder. En España están dando un cóctel, no se sabe al final qué tipo de vacuna te van a dar en el sector público, pero en Alemania sí dan la Pfizer de alemanes para los alemanes. Entonces están poco probable que se pueda proyectar este tema, porque es una pandemia que ha mostrado cuáles son las falencias de todos los países frente a algo que es realmente inevitable, que no se puede manejar. Sin embargo, para poder ver un poquito lo que sucedería en el país, vemos lo que se ha visto en la región, los antecedentes de las medidas que se han tomado. En caso de un rebrote que es inminente en Santa Cruz, ¿volveríamos a un panorama o una estrategia de cuarentenas rígidas, de cerrar mercados, fronteras, actividades, home office? ¿Se está proyectando esto? ¿Daría a nuestra economía? Hay dos elementos ahí de los cuales hay que hablar. Si nosotros empezamos a especular informativamente solamente por cumplir con el rol de hacer alguna declaración, podemos instalar en el país las bondades, las miradas sobre una vacuna, sobre la eficiencia que pueda tener, etcétera, unas mejores que las otras, y este sí que sería un debate imprudente para nuestra sociedad, porque vamos a generar una temática que no ayudaría a poder enfrentar la pandemia. Por ello señalaba que una vez que se tome la decisión, conocemos cómo va a trabajar el Estado boliviano, con qué vacuna, las características, y esa sería la información absoluta y completa ahí. En el otro lado, ya en el mes de marzo, los diferentes expertos hablaban sobre la segunda ola, que sigue siempre a una situación de pandemia. Y esto, en aquellos meses también, esto no se incorporó como un elemento prioritario.
¿Qué es lo que habían hecho en Europa? Y menciono Europa porque es importante tomar esa referencia de lo que ellos han vivido. Van alrededor de 2 meses a 3 meses delante de nosotros en lo que significa la afectación y la pandemia, Sí. y lo que ellos han vivido y las previsiones que han tomado. La primera ola, si así le llamamos, de la pandemia, lo que hacía era mostrarnos cuáles eran los escenarios o las preocupaciones que debíamos tener claramente por esta afectación. Y eso era pruebas masivas de testeos, respiradores, unidad intensiva. Las UTIs, ¿no? Y una campaña intensa en prevención y de concientización con la gente. Espacios también de cuarentena, esto significa espacios cerrados a la población para poder evitar que el agente transmisor se difunda rápidamente. Hoy en día tenemos un rebrote nuevamente. Estamos todavía a tiempo de realizar algunas medidas de prevención. Hemos podido observar en diferentes ámbitos del país que no tomamos las medidas suficientes. Hemos podido observar imágenes en las cuales habían actos de graduación de los chicos que han salido bachilleres este año, se han realizado fiestas y no se utilizaba, por supuesto, ahí el barbijo, etcétera, y son espacios de contagio. Esto va a haber que trabajarlo y generar una rápida conciencia de que cada uno termina siendo responsable en su contribución a la sociedad respecto de el contagio. Lo importante sería no llegar a los espacios de cuarentena. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque la afectación o el daño, ya ni siquiera colateral, sino inmediato, termina siendo la economía de los ciudadanos. Nuevamente, contraer la economía, no poder realizar las actividades, etcétera, y esto, en un momento en el que se busca reactivar el país, nos genera un mayor conflicto. Esta información sobre cómo se va a operar, si se prevén algunos escenarios que sí se está haciendo. Por ejemplo, ya en Santa Cruz hay un criterio, no es una información, hay un criterio de que también podrían no permitirse las fiestas de fin de año porque son detonadoras de una mayor rapidez del contagio. Estos elementos se están analizando, se va a dar a conocer en el momento preciso, esto es en esta semana, cómo va a actuar el gobierno, cómo va a coordinar con las instancias autonómicas y cuáles son las primeras medidas que se van a trabajar. Pero se está trabajando ya en este momento sobre la cuestión de los testeos para poder realizar testeos masivos y también sobre el soporte de respiradores que podemos llegar a necesitar. Lo óptimo es que no se requieran, pero sí es necesario tenerlos en el país. Bueno, vamos a continuar con esa línea de poder informar responsablemente, evitar la especulación, irnos a los hechos y las medidas evidentes que se van a tomar por parte del gobierno. Eso es importante. Muchísimas gracias por su tiempo, un placer conversar con usted, siempre bienvenido. Y bueno, seguramente lo vamos a tener más seguido aquí en el set porque van a ser meses bien complicados en materia económica, en materia de salud y también en materia política porque se vienen las subnacionales. Muchísimas gracias por su tiempo, Jorge Richter, vocero del Movimiento al Socialismo. No, vocero presidencial, no del Movimiento al Socialismo. Vocero presidencial. ¿No? Para mí es un gusto poder estar acá. Siempre la intención va a ser hacer que podamos dar una información que sea puntual, que sea precisa, que sea conceptualmente limpia, de forma tal de que no, a partir de una declaración, no estemos posteriormente estableciendo especulaciones que no nos sirve a nadie. Los debates tienen que ser precisos, no vale la pena que la sociedad, ustedes, nosotros, estemos invirtiendo esfuerzos sobre debates que muchas veces terminan siendo intrascendentes. Les agradezco, sí, por la oportunidad. No, y los agradecidos somos nosotros. Un placer, la verdad. Gracias. Continuamos con mucho más aquí con Camila, en La Primera.